Hola, buenas noches, bienvenidos a Debate 22. Hoy vamos a platicar sobre la polarización actual que estamos viviendo, sin que esto signifique que sea realmente un fenómeno reciente, pero que sí estamos viendo de manifiesto en las redes sociales y también en las calles, en las casas, a veces en las familias. Y para platicar sobre este tema nos acompañan el día de hoy, le agradecemos muchísimo, dos políticos jóvenes que también han trabajado desde el sector ciudadano. Enrique de la Madrid, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Y también está Juan Salvador Camacho, diputado de Morena en Chiapas. Muchas gracias, Yuli. ¿Cómo estás, Juan Salvador? Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, lo decíamos, ustedes han sido políticos, han tenido cargos. Enrique, tú en tu caso has sido exsecretario de Turismo, has sido servidor público, pero también han trabajado desde la ciudadanía, desde esa trinchera. Y desde ahí es que queremos preguntar varias cosas, aunque por supuesto habrá muchos temas en donde tendrán que hacer una manifestación política, pero empecemos desde el punto de vista ciudadano. ¿Por qué estamos tan divididos? ¿Cuál es la razón que ustedes encuentran? Bueno, a ver, yo me voy un poco a algo más reciente, quizá tiene uno muchas historias hacia atrás, pero yo creo que tenemos un sistema económico que por un lado ha generado enorme riqueza en el mundo. Realmente el crecimiento económico no es muy antiguo, es de 200 años para acá, y con un enorme crecimiento económico en los últimos 40, 50, pero al mismo tiempo, y bueno, y dentro de los éxitos, ha salido un enorme grupo de personas de la pobreza. Quizá el ejemplo más claro es China, que ha sido capaz de sacar a 500 millones de chinos de la pobreza y meterlos en las clases medias y hacia adelante. Pero al mismo tiempo, en este mismo mundo, y quizá como consecuencia de la competencia y de nuevas habilidades, y de la automatización y mecanización, un grupo de personas están siendo sustituidas por máquinas, claro. Un grupo de personas está no encontrando acomodo en la nueva economía, y eso ha generado que muchas personas se están sintiendo y están siendo relegadas. Si a eso le aumentas, que yo creo que también hemos vivido épocas de ostentación y también tenemos unas redes sociales que hoy te permiten ver todo y de manera muy transparente, pues eso ha hecho que por un lado el mundo ha prosperado, pero por otro lado muchos se han ido quedando atrás y eso genera un enorme rencor. También genera un enorme sentimiento de miedo, porque el mundo está cambiando hoy a velocidades por arriba de nuestra capacidad de adaptación. Y eso genera miedo y eso genera molestia. Y creo que eso también es un lugar fértil pues para también, de alguna manera, polarizar a las sociedades. Entonces yo primero diría la economía ha tenido enormes éxitos para muchos, pero también ha ido dejando a un grupo importante de personas atrás y eso genera un enorme resentimiento con fundamento y con razón. Es que tocas muchos temas importantes que de hecho queremos desarrollar a lo largo del programa porque no solamente son las causas, sino también la manera como se manifiesta, las consecuencias que eso tiene y hacia dónde vamos, ¿no? En realidad, porque eso es lo que preocupa, Juan Salvador, también un poco. No es algo nuevo la polarización y todas las personas, pocas personas ven en este fenómeno algo reciente. Y de hecho queríamos que estuvieras con nosotros hoy porque desde Chiapas podríamos hablar, digamos, de un racismo o de una desigualdad que también al mismo tiempo es una polarización de la sociedad que se ha dado históricamente. Sí, bueno, la polarización siempre ha existido. Desde la fundación de la sociedad, pues nunca ha habido un consenso total, siempre ha habido formas distintas de pensar, la religión, las decisiones de cada una de las tribus antiguamente eran diversas y se confrontaban, pues la guerra siempre ha estado latente en la sociedad y digamos que la guerra pues es el extremo de la polarización, el no ponerse de acuerdo, el no acordar, el no consensar. En Chiapas pues es un tema histórico, por supuesto. Fenómenos recientes, el más reciente el de 1994 y el movimiento armado, que se debe a cacicazgos, a abandono institucional. Hasta los años 90 pues el gobierno no atendió a la población chiapaneca como al resto del país, digamos al sur-sureste se quedó atrás comparado al centro, al Bajío, al norte. Y entonces, pues, de esas diferencias sociales, del abandono institucional, de la insensibilidad de los gobernantes, de la mayoría, pues ha generado encono en Chiapas, conflictos sociales que hasta hoy se mantienen vigentes. Pero yo no estoy del todo de acuerdo cuando se dice que estamos muy divididos, porque si estuviéramos tan divididos,
pues no hubiera sucedido lo que sucedió el 1 de julio del 2018. Parecería que sí hubo un consenso social en el hacer un cambio gubernamental, en el que la gente salió a votar como nunca a las urnas. Y hoy por hoy sigue estando un apoyo muy fuerte del lado de ese cambio, de lo que representa Andrés Manuel López Obrador a nivel social, como no se había visto antes en México. Sí hay posturas encontradas, por supuesto, pero a mi punto de vista, hoy hay más consenso que antes en México. ¿Hoy hay más consenso que antes en México? Así lo percibo yo. ¿Tú estarías de acuerdo, Enrique? Bueno, no, pero creo que entiendo el sentido de lo que dice Juan Salvador. Yo creo que, a ver, no cabe la menor duda de que hubo una votación mayoritaria por un cambio en el país. Y yo se lo atribuyo básicamente a 3 razones. Una, a un hastío contra la inseguridad. La verdad es que la inseguridad en México se ha hecho una enfermedad crónico-degenerativa. No le hallamos, no sabemos cómo enfrentarla y la sociedad está harta de eso. 2, yo creo que también una manifestación muy clara en contra de la corrupción, porque fue una de las tesis más claras de campaña en contra de la corrupción. Y la tercera, a mi juicio, es este tema de la desigualdad. Una desigualdad que ya estaba ahí, pero que, repito, con los fenómenos también recientes de la globalización, donde no todos se han podido incorporar. Y yo digo, yo le tengo un enorme cariño al estado de Chiapas, que me parece uno de los estados más bellos de la República. También reconozco uno de los estados más difíciles de entender. Y yo hago quizá una cosa que puede resultar simple, pero yo señalo lo siguiente. Aquellos estados que se han incorporado a la globalidad, aquellos estados de la República que lograron, por ejemplo, tomar ventaja de libre comercio, aquellos que lograron generar un ambiente de certeza para la inversión nacional y extranjera, que tienen un Estado de Derecho relativamente razonable, que lograron conectar a las universidades con las fuentes de trabajo, son los estados que más han crecido en el país. Cuando decimos que tenemos un crecimiento económico mediocre en México, es mediocre el promedio, pero no es mediocre si vemos las diferencias. Hay estados de la República que son sobre todo del centro, al norte del país, llevan 25 años creciendo al 5% anual, o sea, tasa de país asiático. Y tienes estados en el sur del país que lo que yo señalo es que no han podido, no han querido, o a veces no los han dejado incorporarse al mundo. En estos mismos 25 años, Campeche tiene una tasa de crecimiento negativa de 33%. Entonces creo que muchos deberíamos estar indagando qué es lo que ha permitido que los mismos mexicanos, aunque no somos los mismos, pero digo que México en algunos estados es una historia de éxito y en unos otros lugares es una historia de rezago. Confieso, somos un país tan plural y tan diverso que es difícil generalizar, pero aquí sí encuentro cuando menos una cierta conclusión. El que se ha logrado incorporar al mundo ha progresado, el que sigue marginado del mundo se ha quedado atrás. Y eso obviamente aumenta un sentido de resentimiento, pero habría que indagar con más profundidad si es cierto que esto se debe nada más a un abandono, que seguramente una parte sí lo es, pero ¿qué no hemos hecho en esos estados de la República donde está ese atraso y qué sí se hizo en los otros? Claro, y que no se ha hecho desde la política, pero también desde los ciudadanos, porque la polarización es un fenómeno en el cual participamos los ciudadanos. Y tú retomas este asunto de la economía, que es muy importante, pero ahora que regresemos de una pausa vamos a ver qué otros factores alimentan el extremismo, porque puede ser la victimización, puede ser la frustración, como decías, puede ser la propia inseguridad, las situaciones que estamos viviendo en el país. Todo eso lo vamos a platicar cuando regresemos. Regresamos a Debate 22 y estamos platicando sobre la polarización que estamos viviendo hoy en México y bueno, nos gustaría ir ahora con Juan Salvador Camacho, diputado de Morena en el estado de Chiapas. Decíamos hace un momento antes del corte que esta polarización tiene distintas causas. ¿Tú qué verías exactamente de lo que está sucediendo en Chiapas y también en México en general? ¿La polarización está más relacionada, digamos, a un asunto económico y de oportunidades, es decir, a una desigualdad o a la diferencia tan grande que hay entre ricos y pobres, o a la izquierda y la derecha, o al racismo propio, digamos, que existe? Hay diferentes casos o motivos por los cuales se genera dicha polarización. Está el sector que defiende el sistema, el establishment, y están los antisistemas, ¿no?
anarquistas hoy se llaman, y toda esa corriente, pues allá surgió el zapatismo. Hay una corriente antisistema que hoy está vigente en Chiapas. Pero creo que más que eso es el tema de la corrupción, el nepotismo, la desigualdad, la injusticia social, lo que ha generado mayor encono. Porque en las sociedades que son más igualitarias, donde hay una clase media amplia y que está un sector productivo amplio que produce economía en los estados, en los países inclusive, pues hay menor polarización. Esto son diversas las causas, lo que lo motivan, pero me parece y tengo, digamos, la idea de que la corrupción, el nepotismo, el influyentismo, el amiguismo, el cacicazgo, pues han resquebrajado el tejido social de Chiapas tremendamente, pero no solo de Chiapas, sino de toda la República Mexicana. Lo podemos ver en otros países de Latinoamérica también, bueno, Salvador, Guatemala, Honduras. Los niveles de polarización ya no es solamente polarización, una extrema violencia. Y entonces eso creo que sí tiene que ver mucho con el abandono, insisto, institucional, pero además con los viejos vicios que hemos cargado en el sistema mexicano. Juan Salvador, ¿tú estarías de acuerdo con lo siguiente? Es una pregunta, sí. Se tiende a ver la polarización como algo negativo porque generalmente lo que ocasiona es una mayor inestabilidad, tal vez una falta de confianza en distintos ámbitos, desde el político hasta el económico. Sin embargo, hay otra postura u otra visión en donde podría ser positiva, y es que se están incluyendo a la discusión política, a la participación ciudadana, sectores que antes no se volteaban a ver. Es decir, quienes no hablaban porque estaban o demasiado abajo o demasiado rezagados, ahora están hablando y están participando. Es decir, de alguna forma se está moviendo, o se está, la palabra no me gusta tanto el verbo, pero se está alborotando el sistema hegemónico que había y se están reacomodando otras clases. Yo creo que hoy hay un debate que no existía antes. ¿Por qué? Porque grupos que no habían sido tomados en cuenta hoy salen y se expresan. Hoy como nunca las manifestaciones son toleradas. Entonces, pues hay un sector al que le molesta que se esté manifestando un sector de la población, que obstruyan caminos. Entonces, claro, por supuesto es parte de este cambio que se está generando, que sacude y que de alguna u otra manera polariza y contrapone puntos de vista. Pero me parece que estamos en un punto donde México tomará un buen cauce en medio de todo esto, porque al final de cuentas hizo valer la democracia. Podemos equivocarnos a la hora de decidir por quién votamos, pero de lo que estamos seguros los mexicanos es que se hizo valer nuestro voto. De ahí en adelante ya es ganancia, y eso no se había percibido en México desde que yo tengo memoria. Yo nací en el año de 1982, tal vez soy más joven que Enrique, pero lo que me ha tocado vivir es siempre una especie de mal sabor de boca del que si se robaron la elección o no se la robaron, que si se impuso el establishment encima de los revolucionarios o de los que buscan el cambio, el tema de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, Andrés Manuel en el 2006. Hasta este momento yo sí percibo que la población por lo menos acepta que el mandatario que está al frente de México es el que decidió la mayoría. Claro, pero de todas formas, si ese mandatario no toma las decisiones adecuadas para la mayoría de la población, esto en algunos años va a significar también una manifestación política más dividida que en consenso o que unida. Es el principio, me parece, de un consenso social que se va a gestar y que se está gestando, con todas las implicaciones que pueda tener. Claro. Enrique, nos gustaría como saber tu punto de vista respecto a esto, porque a lo mejor la polarización sí está mostrando otras caras que el sistema antes no aceptaba, pero también podría estarle conviniendo a alguien, políticamente hablando. A ver, yo creo que ha habido logros como país que también me parece que es incorrecto que desde el poder luego se escatimen, ¿no? Por ejemplo, como bien señala Juan Salvador, por ejemplo, en los 80s, la discusión en México era si no había democracia, que no éramos un país democrático de verdad. Y desde el sistema en ese entonces se defendía que no, que era una democracia sui generis, una democracia a la mexicana.
pero realmente pues le faltaba, digamos, más transparencia, en fin. Hoy en día no está en debate si somos un país democrático. Esa ya la ganamos, ¿sí? Sin embargo, la gente sigue molesta. Por otras razones, ya no es un tema democrático. En el mundo en general, ahora hay una enorme inconformidad con respecto a los resultados de la democracia. Entonces, la democracia en sí misma yo creo que es un valor, pero también se sobreestimó que nada más con ser democráticos los problemas se resuelven. Pues no es cierto tampoco. Tú puedes elegir democráticamente un régimen, tener la mayoría del voto y no dar resultados. Eso ha venido pasando en el mundo y por eso la molestia. Yo lo creo que en México lo que tenemos que hacer es definitivamente alentar la discusión de las ideas, pero inhibir la polarización o la inhibición del diálogo. O sea, ¿qué es polarizar? Polarizar no es que estemos hablando desde puntos de vista diferentes. Polarizar es cuando yo te cuestiono el derecho que tú tienes de opinar. En algún libro leí que decía, no estás discutiendo mis ideas, estás queriendo inhibir mi derecho a opinar. Y eso es donde yo siento que estamos en México hoy. No estamos discutiendo nada más las ideas, sino muchas veces el tono de algunos es, tú no tienes por qué opinar, ¿sí? Nos lo dicen algunos funcionarios en el Twitter, a mí es muy simpático que te dicen, ¿y usted de qué opina ahora? ¿Por qué no opinó antes? Te están cuestionando tu derecho a opinar, ¿no? O el derecho a marchar, o el derecho... O te contestan de manera, o te mandan una grosería, y tú tienes que ser prudente. No, a ver, espérame, vamos a aprender a discutir de todo, pero en un tono respetuoso, con inteligencia. Y entonces sí, el compromiso es que te tienes que informar más para poder discutir, ¿eh? O sea, el compromiso de tener un diálogo inteligente es que de los dos lados tiene que haber una voluntad de discutir y la segunda, el compromiso a informarse. Porque no es un concurso de ideas nada más o de intuiciones. Hay que poner datos sobre la mesa para ver de qué lado aparentemente la realidad le da cierta razón. Hoy en día yo sí creo que la polarización tiende a inhibir el diálogo y eso es algo que no nos puede pasar. Nos gustaría conocer la opinión de los dos respecto a quién le conviene la polarización. Y aquí sí estaríamos hablando en términos políticos. ¿Hay alguien que podría sacar provecho? Esto se podría capitalizar de alguna forma y lo vamos a discutir y vamos a conocer su respuesta o su análisis después de la pausa. Continuamos con Juan Salvador Camacho y Enrique de la Madrid. Estamos platicando este día en Debate 22 sobre la polarización. Enrique de la Madrid, ¿la polarización tendría algún valor útil o se podría capitalizar de alguna forma políticamente hablando? Mira, sí lo tiene, y de hecho en este mundo que empezaba yo narrando, de este mundo donde muchos han tenido muchos beneficios, pero ha habido un grupo de gente que se ha quedado rezagado. Y ese grupo de personas rezagadas en el mundo se va sintiendo despreciada, irrelevante. Sí hay liderazgos políticos que llegan y aprovechan esa vulnerabilidad para hacerse de seguidores. Eso lo estamos viendo en el mundo entero. Yo sostengo que, bueno, no es el estilo que a mí me gusta, pero me parece que lo entiendes en una campaña. ¿Y esto desde la izquierda o desde la derecha? Sí, ¿no? Ha habido de los dos lados. Sí. Lo que ya no tiene sentido es desde el gobierno polarizar. Eso sí ya no, porque ahí nadie gana. O sea, tú necesitas pues dividir en una campaña pues para que justamente logres tener más votos que los demás y ganar. Pero ya desde el poder tú lo que tienes que es unir y tienes que generar un diálogo suficientemente constructivo para tratar de generar una visión de país hacia adelante. Si estás en la confrontación, no hay manera, una, de generar la visión y dos, no hay manera de que el país jale parejo. Y entonces la población se va a ver castigada, pero el gobierno también. Porque también leí por ahí una frase que me parece que refleja la realidad. Hoy es mucho más fácil ganar una elección, mucho más difícil gobernar y mucho más fácil perder el poder. O sea, la gente hoy en día es mucho menos tolerante a la falta de resultados. Y la gente castiga y castigará más rápido, aunque haya estado contigo aparentemente de una manera mayoritaria. Si no ve resultados, te va a castigar. Entonces, nadie gana en una polarización, desde mi punto de vista, ya en el poder. Juan Salvador, y retomando lo que decía Enrique de la Madrid, o parafraseando muchas de las cosas que dijo, ¿a ti te parece, como diputado de Morena, que el partido en el poder en este momento, que es Morena, está aportando
para esta división y que de alguna forma podría estar capitalizándolo para las elecciones dentro de 2 años o para las elecciones dentro de 6 años, ¿están sacando un provecho político? A mí me parece que no, Yuli. Creo que las posturas políticas, pues siempre es sano argumentarlas, debatirlas. Hoy no veo un extremismo en México, con toda honestidad. No encuentro ni siquiera una postura radical extremista en ninguna área de gobierno, y menos por lo menos el liderazgo que tiene el partido Morena. Tan es así que es un gabinete sui generis el que integra Andrés Manuel López Obrador, cosas que no habíamos visto antes, como la renuncia de un secretario de Hacienda, que me parece abona a la transparencia, porque además dice por qué no está de acuerdo y escribe una carta. Eso nunca se había vivido en México. Eso, y tú lo sabes, Enrique, nosotros sabemos que eso no había pasado. Se decía indisciplina en otros momentos cuando un funcionario hacía algo de esta manera, y me parece que eso abona a la democracia. Claro, me parece que todos somos perfectibles y en todas las áreas de gobierno tenemos que corregir y aprender sobre la marcha. Y eso de que no se equivoca el presidente, pues es un grave error. No podemos entender las cosas de esa manera. De hecho, debemos de ser constructivos y propositivos desde la legislatura, siendo más aún del partido en el poder, cosa que no pasaba antes en el PRI, ni pasaba en el PAN. Y bueno, no es que quiera yo confrontar ideas con un priista que está aquí en la mesa, pero el hecho de que los mismos actores políticos digan no estoy de acuerdo, que salga Porfirio Muñoz Ledo y le diga a Andrés Manuel, no estoy de acuerdo con lo que está pasando y me opongo a esa postura, o a lo que indica el presidente, me opongo a que se haga una reforma en Baja California y salga Ricardo Monreal, que es el líder de la bancada de Morena, oponiéndose a designios del propio partido, pues es parte de la transformación política que se está viviendo en el país. Entonces creo que están sumando y sumamos todos a que haya un consenso social con todas las fuerzas políticas. De alguna forma, la transparencia Morena, está ayudando o está aportando para que haya más consenso y no más división. Sin embargo, yo les diría a los dos, tanto Morena como el PRI o como el PAN o como el PRD, cualquiera de los partidos políticos tienen parte de responsabilidad, me parece a mí, no sé si estén de acuerdo. Sí, yo coincido. En esta división o en esta polarización, al menos aquí en México, sucederá lo mismo probablemente en otros países, porque también basaron mucho sus intereses ideológicos, los transformaron en intereses clientelares, en las elecciones, y esto fue difuminando los límites y los alcances de la política misma y de las ideologías. Entonces, parecía que el conflicto nunca se resolvía porque una vez que se ganaban los votos habían otras metas. Y entonces, si no se resuelve el conflicto, es muy difícil conseguir la paz. A ver, sí vivimos, para ubicarnos, sí vivimos en un mundo polarizado, vivimos en un mundo confrontado. Vivimos en un momento donde está replanteando y cuestionando el mismo modelo económico, porque parte de lo que nos pasó es que a partir de la caída del muro de Berlín, a partir de la derrota y del fracaso estrepitoso del sistema socialista, porque no sirvió, entonces también vino un poco especie de una complacencia excesiva del mundo del capitalismo. Pues el otro ya no sirvió, es el bueno. Y hasta hubo intelectuales que hablaron del fin de la historia, ¿no? Ya no hay otra historia más que esta que contar. Y yo creo que eso generó excesos. Algunas cifras que venía yo leyendo del INEGI, ¿no? En México, y qué porcentaje, para no fallar, porque no quiero decir una cifra que no sea cierta, es algo así como el decil más rico del país, el decil más rico, o sea, el 10% más rico, gana 21 veces más que el decil más bajo. Yo puede ser que me considere que pueda ser más productivo, porque he estudiado más, porque me he preparado más, pero 21 veces más que la persona más pobre, pues yo no me lo justifico. No. Y sin embargo, como país lo hemos venido justificando, no hemos hecho mucho para discutirlo. Eso es lo que se está discutiendo en el mundo de hoy. Lo que yo veo diferente es que hay quienes ven en esto que fue el resultado de un complot y de un diseño. Alguien lo hizo para fregarte a ti. Yo no lo veo así, yo lo veo que nos descuidamos, no fuimos suficientemente sensibles y ahora es tema de ¿y cómo corregimos eso? Claro. No busquemos el culpable, busquemos la salida. Y ahí sí hay dos modelos diferentes. Hay unos que
gobiernan a partir de buscar el culpable y porque se mantienen en el poder, o llevan a gente a tomar decisiones absurdas, como fue el caso del Brexit, en donde les hicieron ver, mira, a ti te está yendo mal porque vienen los migrantes. Porque, claro, ¿no? Buscar un culpable Buscan extranjero. culpables porque sí capitalizan la molestia de la gente en beneficio de una posición política. Y creo que eso no nos conviene a nadie, porque entonces vamos a acabar peor. O sea, yo soy de la idea de que siempre se puede estar peor, siempre. Tenemos que quedar con eso como conclusión, porque ya se nos va a acabar el programa, nos quedan 2 minutos, Juan Salvador Camacho, y si pudieras concluir algo respecto a partir de lo que acaba de decir Enrique de la Madrid. Sí, bueno, coincido con lo que dice Enrique respecto a lo que hemos hecho mal, pues es momento de corregirlo como sociedad y no estar tratando de hallar culpables. No vamos a llegar a ningún lado de esa manera. Y más aún los que estamos en cargos de representación pública, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y ver hacia adelante. Y necesitamos de todas las fuerzas políticas, de la experiencia, de los que ya estuvieron en esos cargos. Y yo eso es lo que entiendo como política y así es como la construyo. Claro, en los partidos hay diferentes formas de pensar, tanto en el PRI, en el PAN, en Morena, y me parece que a final de cuentas lo que tiene que lograrse más allá de los partidos políticos, pues es el consenso para bien de la población, porque es de la única manera que vamos a sacar a México adelante. Ya las campañas quedaron atrás, el voto ciudadano está hoy en la figura de Andrés Manuel López Obrador y tenemos que caminar hacia adelante con todas las fuerzas. Ahí es donde yo me mantengo y desde mi curul en Chiapas, desde el partido Morena, es a lo que estoy sumando. Y así muchos otros, desde Morena, desde el PRI, desde el PAN, Movimiento Ciudadano y todas las fuerzas políticas, creo que vamos a encontrar un consenso social a final de cuentas, porque esa es nuestra obligación, además, como servidores públicos y como políticos. Pues vamos a ir viendo, yo creo que a todos nos interesa que de verdad haya un consenso y que haya las diferencias respetuosas desde donde se tenga que ver, porque tampoco no podríamos vivir permanentemente en ese consenso. Pero sí resolver de la mejor manera posible la confrontación para que haya más oportunidades para todos y estas brechas cada vez puedan ser menores. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias, Juan Salvador Camacho, muchas gracias. Enrique de la Madrid, muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, Juan. Hasta luego.